no limpio más, no obedezco más, no soy un sirviente en mi propio hogar. Esposa y suegro obligaron a Matías a organizar, él solo, una cena para 40 personas, pero ella se marchó de viaje con un amigo a Cancún. El portazo que dio al salir resonó por todo el apartamento como un trueno seco. Matías Quintana quedó inmóvil en medio del comedor, con las manos sudorosas, sosteniendo una interminable lista de platillos y bebidas que debía preparar y servir sin ayuda. Sus ojos se nublaron mientras repasaba una y otra vez los nombres de los invitados que su esposa, Catalina Valdés, y su padre, don Alejandro, habían anotado sin siquiera consultarle. Paella valenciana, cochinillo al horno, ensaladas gourmet, mousses de chocolate, vinos importados, la lista parecía un castigo sin fin. Afuera, las risas de los vecinos celebrando en sus terrazas contrastaban con el silencio opresivo de su casa, donde Matías enfrentaba la certeza más amarga de su vida. Después de 12 años de matrimonio, ya no era un compañero, sino el empleado doméstico de su propia esposa. Desde donde quiera que sigas nuestras historias, queremos que sepas que nos emociona leer tus comentarios. Cuéntanos desde qué rincón del mundo nos acompañas mientras descubrimos juntos esta historia que transformará para siempre la vida de Matías. Para entender cómo llegó a ese punto de humillación absoluta, hay que retroceder a la mañana de aquel viernes de diciembre, cuando todo parecía rutinario en el departamento de los Quintana Valdés, ubicado en un moderno edificio del barrio de Palermo, en Buenos Aires. El despertador sonó a las 6, como cada día desde hacía más de una década. Matías abrió los ojos y lo primero que vio fue la silueta de Catalina, ya revisando su teléfono con una sonrisa que no era para él, sin molestarse en saludarlo. Él suspiró hondo, se levantó y caminó descalzo hacia la cocina para preparar el té chai que ella esperaba encontrar listo al bajar. El apartamento era amplio y minimalista, con pisos de madera clara que él mismo lustraba cada semana, y muebles de diseño que Catalina había elegido sin pedirle opinión, cuando él todavía creía que el matrimonio sería un proyecto compartido. Ahora, a sus 41 años, Matías recorría esos mismos pasillos sintiéndose un extraño en su propio hogar, donde cada decisión, desde el color de las paredes hasta el menú de las reuniones, debía pasar por la aprobación de su esposa. Mientras calentaba el agua y medía las especias, recordó los días en que era soltero y trabajaba como fotógrafo freelance para revistas de viajes. Tenía su propio estudio, sus ahorros, y una pasión genuina por capturar instantes que contaran historias. Ahora, esa pasión se había convertido en un lujo imposible, su tiempo y energía estaban dedicados a cumplir las exigencias de Catalina y su familia. Sus manos, que antes sostenían cámaras en playas lejanas o mercados exóticos, ahora se ocupaban de fregar platos y planchar camisas. A las 6:45, Catalina bajó las escaleras interiores con un vestido impecable y la actitud de una ejecutiva que siempre tenía algo más importante que su marido. Se sentó en la mesa sin dirigirle una palabra, mientras Matías colocaba frente a ella su desayuno, tostadas artesanales, mermelada casera, jugo de naranja recién exprimido y el periódico doblado junto a la taza de té. Durante los primeros años, él intentaba conversar, preguntarle por sus proyectos o proponer escapadas de fin de semana. Con el tiempo, entendió que ella solo respondía con frases cortas o miradas de fastidio, más interesada en sus mensajes de WhatsApp que en cualquier cosa que él tuviera que decir. A las 7:15, su hijo Lucas bajó corriendo con la mochila al hombro y el uniforme escolar perfectamente planchado, listo para que Matías lo llevara al colegio, mientras Catalina ya revisaba en su agenda los eventos sociales que él tendría que preparar sin recibir jamás un gracias. A los 14 años, Lucas era un chico despierto y sensible, con los ojos claros que había heredado de su padre y la perseverancia de su abuelo materno, aunque por suerte no su carácter autoritario. Matías siempre se aseguraba de que el desayuno de su hijo fuera especial, panqueques con miel, fruta fresca, jugo de naranja recién exprimido y un vaso de leche tibia. Lucas era lo único verdaderamente luminoso que había surgido de su matrimonio con Catalina, y Matías estaba decidido a que su hijo creciera sabiendo que merecía respeto y cariño genuino.
Lucas le dio un beso rápido en la mejilla y le susurró: «Gracias por todo, papá. Eres el mejor». Esas palabras llenaron el corazón de Matías con una calidez que no encontraba en ningún otro rincón de su vida. Su hijo era su ancla, la razón por la que seguía soportando las humillaciones diarias, los comentarios hirientes y la sensación constante de no ser suficiente para nadie en esa casa. Después de que Catalina y Lucas salieran, Matías se dirigió al Centro Cultural de Fotografía Contemporánea, donde trabajaba como instructor de técnicas de iluminación y composición. Era el único lugar donde todavía se sentía él mismo, donde sus conocimientos eran valorados y donde los alumnos lo miraban con admiración y respeto. Sus clases eran conocidas por ser dinámicas y estimulantes, y Matías tenía un talento especial para lograr que incluso los estudiantes más inseguros se atrevieran a experimentar con encuadres y perspectivas. Esa mañana en particular, estaba enseñando a su grupo cómo capturar retratos con luz natural, explicando la importancia de observar la dirección del sol y de ajustar la apertura para resaltar la expresión del sujeto. Sus manos se movían con precisión mientras ajustaba el trípode y mostraba ejemplos, y sus ojos brillaban con la pasión que solo aparecía cuando hablaba de fotografía. Los estudiantes lo escuchaban atentos, tomando notas y probando cada indicación, conscientes de que estaban aprendiendo de un verdadero maestro. La fotografía no es solo apretar un botón, les decía Matías mientras mostraba una imagen proyectada en la pantalla. Es contar historias, es conectar con la esencia de una persona, es transmitir emociones a través de la luz y la sombra. Cuando retratan a alguien, están capturando un pedacito de su alma. Uno de sus alumnos, un joven de 21 años llamado Javier, levantó la mano y preguntó: «Profe, ¿cómo sabe uno que está fotografiando con amor verdadero?». La pregunta tocó una fibra sensible en Matías, que guardó silencio unos segundos, recordando los tiempos en que retrataba a Catalina con ilusión, esperando ver en sus ojos la misma emoción que ahora veía en los rostros de sus estudiantes. «Cuando trabajas con amor verdadero», respondió con voz serena pero firme, «la persona frente a tu cámara no solo se siente vista, sino valorada, respetada y cuidada». El amor verdadero en la fotografía está en los pequeños detalles, recordar lo que hace sonreír a alguien, buscar su mejor ángulo, o simplemente disparar con la intención genuina de hacer feliz a esa persona. Al terminar la clase, Matías se quedó solo en el estudio, guardando cámaras y limpiando lentes, mientras reflexionaba sobre sus propias palabras. Se preguntó cuándo había sido la última vez que Catalina había notado sus esfuerzos, cuando le había agradecido por algo, o cuando lo había mirado a los ojos con afecto sincero. El regreso a casa siempre era el momento más difícil del día para él. Durante las horas que pasaba en el centro cultural, podía fingir que era un hombre independiente, respetado y valorado. Pero en cuanto cruzaba el umbral de su hogar, volvía a convertirse en el esposo invisible, el que existía solo para servir y complacer, sin recibir nada a cambio. Aquella tarde, cuando Matías regresó al departamento, encontró a don Alejandro sentado en el sillón principal, bebiendo café y viendo un noticiero político con el volumen alto. Alejandro Valdés, de 70 años, era un hombre corpulento y de carácter inflexible, que desde el primer día había dejado claro que Matías no estaba a la altura de su hija Catalina. Durante más de una década, se había encargado de recordarle su lugar en la jerarquía familiar, que según él estaba muy por debajo del suyo. «Matías», llamó don Alejandro sin apartar la vista de la pantalla. «Ven, tenemos que hablar de algo importante». El tono de su suegro siempre lograba que Matías sintiera un nudo en el estómago. Se acercó despacio y se quedó de pie frente al sillón, donde Alejandro mantenía una postura de patriarca que dictaba órdenes a sus subordinados. «Siéntate», ordenó, señalando una banqueta baja y dura, colocada estratégicamente para que cualquiera que se sentara allí quedara en posición de inferioridad. «Catalina y yo hemos decidido que este año vamos a organizar la cena de Nochebuena más grande y elegante que hayamos hecho jamás», anunció con voz solemne. «Vamos a invitar a toda la familia, a los socios de Catalina, a los vecinos influyentes y a algunas personalidades de la ciudad.
Matías sintió que el aire se le escapaba de los pulmones mientras Alejandro continuaba hablando con un entusiasmo que contrastaba con el peso que caía sobre él. Serán 40 personas, prosiguió. Queremos impresionar a todos con una cena que refleje el nivel social y económico de esta familia. Por supuesto, tú te encargarás de todo, el menú, las compras, la preparación, el servicio, la decoración, todo. Catalina y yo estaremos muy ocupados atendiendo a los invitados importantes, así que no podremos ayudarte. Las palabras de Alejandro caían sobre Matías como bloques de piedra. 40 personas, una cena de lujo, todo bajo su responsabilidad, sin ayuda, sin reconocimiento, solo la presión aplastante de cumplir con las expectativas de una familia que nunca estaba satisfecha con nada de lo que él hacía. ¿40 personas? Logró preguntar con voz temblorosa. ¿Y cuándo sería esta cena? El 24 de diciembre, por supuesto, respondió Alejandro, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Nochebuena es la fecha perfecta para demostrar la hospitalidad y el buen gusto de los Valdés. Espero que estés a la altura, Matías. Esta es tu oportunidad para demostrar que puedes ser un esposo digno de mi hija. En ese momento, Catalina llegó del trabajo y se unió a la conversación como si hubiera estado coordinándola desde hacía semanas, lo cual probablemente era cierto. Se dejó caer en su sillón favorito, se quitó los tacones y sonrió con una satisfacción que Matías hacía años que no veía dirigida hacia él. Mi padre ya te explicó todo, dijo, sin molestarse en preguntarle qué opinaba. Esta cena será crucial para mi carrera. Algunos de mis clientes más importantes estarán aquí y necesito que todo salga perfecto. Confío en que harás tu mejor esfuerzo. Matías los miraba a ambos con una mezcla de incredulidad y desesperación. Suegro e hija hablaban de él como si no estuviera presente, como si fuera un empleado al que se le asignaba una tarea, no como el esposo y yerno que merecía ser consultado sobre decisiones que afectarían drásticamente su vida durante semanas. ¿Podríamos contratar un servicio de catering? Preguntó Matías con cautela, aferrándose a una mínima esperanza. Por supuesto que no, exclamó Alejandro, indignado. ¿Qué van a pensar los invitados? ¿Que no tenemos un esposo capaz de cocinar para su propia familia? La comida hecha en casa es lo que distingue a una familia de clase de esas familias nuevas, ricas, que no tienen tradiciones ni valores. Catalina asintió con aprobación. Además, tú eres profesor de fotografía. Esto debería ser pan comido para ti. Es tu oportunidad de brillar, de demostrar para qué sirves realmente. Aquellas últimas palabras se clavaron en el corazón de Matías como cuchillas. ¿Para qué sirves realmente? Como si 12 años de cuidar el hogar, criar a su hijo, mantener su trabajo y soportar humillaciones constantes no fueran suficiente prueba de su valor como persona. Lucas llegó del colegio justo cuando su madre y su abuelo terminaban de planificar la cena de Nochebuena. El chico percibió de inmediato la tensión en el ambiente y la expresión abatida en el rostro de su padre. Se acercó y le preguntó en voz baja. ¿Estás bien, papá? Matías intentó sonreír, pero sus ojos no pudieron ocultar el cansancio y la tristeza que lo envolvían. Sí, hijo, solo estamos planeando la cena de Nochebuena. Lucas miró a su madre y a su abuelo, y luego volvió a mirar a su padre. A sus 14 años, ya era lo suficientemente maduro para entender que algo no estaba bien. Había crecido observando cómo trataban a Matías y, con cada año que pasaba, se sentía más incómodo con aquella dinámica familiar. Esa noche, después de cenar, Matías se encerró en su habitación y se sentó frente al espejo del tocador. El hombre que lo miraba desde el reflejo parecía un desconocido, ojos apagados, piel pálida, expresión vencida. ¿Cuándo había perdido al Matías entusiasta y creativo que soñaba con abrir su propio estudio fotográfico? ¿Cuándo había aceptado convertirse en una sombra de sí mismo? Tomó un cuaderno y comenzó a escribir la lista de todo lo que tendría que hacer para la cena. Mientras anotaba cada punto, sentía como el peso de la responsabilidad se hacía más y más insoportable sobre sus hombros.
40 invitados, 5 platos principales, 3 tipos de postres, bebidas, decoración, servicio, todo recaía sobre él. Y por primera vez en 12 años de matrimonio, Matías empezó a preguntarse si valía la pena seguir cargando con ese peso. Los primeros rayos del sol apenas comenzaban a filtrarse por las ventanas de la cocina cuando él ya estaba de pie, con una taza de café frío en las manos y rodeado de papeles llenos de listas, números y cálculos. Había pasado la madrugada entera planeando cada detalle de la cena, buscando la manera de preparar comida para 40 personas sin perder la cordura. Sus ojos estaban rojos por la falta de sueño y sus manos temblaban ligeramente por la cafeína y los nervios. Durante los últimos 5 días, Matías había intentado mantener su rutina normal mientras organizaba en secreto los preparativos. Se levantaba 2 horas antes para revisar recetas, hacer listas de compras y calcular cantidades. En el centro cultural trataba de concentrarse en sus clases, pero su mente volvía una y otra vez a los pendientes que lo esperaban en casa. Sus alumnos habían empezado a notar que su profesor favorito parecía distraído y agotado, aunque él se esforzaba por mantener su sonrisa profesional. La primera señal de que las cosas iban a empeorar llegó el martes por la mañana, cuando Catalina bajó a desayunar con el teléfono pegado a la oreja, hablando animadamente con alguien sobre la cena. Matías la escuchó desde la cocina mientras preparaba su café y sintió que se le helaba la sangre al oír las palabras que más temía. Por supuesto que pueden venir, decía ella con entusiasmo. Mi esposo es un fotógrafo profesional, pero también un excelente anfitrión. Puede encargarse del doble de personas sin problema. Sí, traigan a sus parejas también. Será una noche fantástica. Cuando colgó, Matías se acercó lentamente con el plato de tostadas en las manos, intentando controlar el temblor en su voz. ¿Quiénes eran?, preguntó, aunque ya sabía que la respuesta no le iba a gustar. Los hermanos Suárez, respondió Catalina sin levantar la vista de su tablet. Son inversionistas muy importantes de Monterrey, anunció Catalina con tono triunfal. Acaban de confirmar que vendrán con sus esposas y sus cuñados. Son 6 personas más, pero no te preocupes, tú puedes manejarlo perfectamente. Matías sintió que la bandeja casi se le escapaba de las manos, pero logró colocarla sobre la mesa antes de que cayera. 46 personas. La cifra retumbaba en su cabeza como una alarma insistente. Todo su plan cuidadosamente calculado se había venido abajo con una simple llamada telefónica. Catalina, dijo Matías, intentando mantener la calma. Ya teníamos todo previsto para 40 invitados. 6 más significa recalcular las cantidades de cada ingrediente, conseguir más vajilla, reorganizar el espacio. Matías, lo interrumpió ella con un gesto impaciente, no seas exagerado. Es solo un poco más de comida. Tú eres profesor de fotografía y sabes organizarte, esto es exactamente para lo que sirven tus habilidades de planificación. Además, esta es una oportunidad increíble para mis negocios. Los hermanos Suárez podrían invertir millones en mis proyectos. Matías se quedó en silencio, observando cómo su esposa terminaba de desayunar sin mostrar la más mínima consideración por el estrés adicional que acababa de descargar sobre él. Después de 12 años de matrimonio, sabía que protestar solo empeoraría las cosas. Catalina se marchó sin despedirse, dejándolo solo con sus pensamientos y una nueva lista de pendientes que parecía interminable. Esa tarde, al regresar del centro cultural, Matías encontró a don Alejandro esperándolo en la cocina con una expresión de superioridad que nunca presagiaba nada bueno. El hombre mayor tenía varios libros de gastronomía abiertos sobre la mesa y una lista escrita con su letra firme y autoritaria. Matías, he estado pensando en el menú de la cena, comenzó sin saludar. Lo que habíamos planeado no está a la altura de los invitados que van a venir. Necesitamos agregar más platillos sofisticados. Matías se dejó caer pesadamente en una silla, sintiendo que el mundo se le venía encima. ¿Qué tenías en mente, don Alejandro? Primero, dijo el hombre, revisando su lista, quiero que incluyas chiles en nogada auténticos,
no esos que hacen con nuez comprada. Tienes que conseguir nueces frescas y pelarlas una por una. También quiero cochinita pibil tradicional, la que lleva achiote verdadero y se cocina enterrada, aunque aquí no puedas enterrarla, debes saber igual. Y los tamales no pueden ser solo de dulce y salados, tienen que ser oaxaqueños, de mole, de rajas con queso y también unos de piña para los niños. Con cada nuevo platillo que añadía Alejandro, Matías sentía que le costaba más respirar. Ya no se trataba de una cena de Nochebuena, sino de un banquete que requeriría días enteros de preparación y una destreza culinaria que, aunque él poseía, sería imposible ejecutar solo. Don Alejandro intentó razonar: preparar chiles en nogada para 46 personas me tomaría un día entero solo pelar las nueces. Y la cochinita pibil tradicional necesita marinarse al menos 24 horas. Tal vez podríamos simplificar el menú. ¿Simplificar? Se indignó el hombre. ¿Tú crees que los invitados de mi hija merecen comida simple? Matías, esto no es una comida de barrio, es una cena elegante para gente importante. Si no puedes estar a la altura, quizá deberíamos contratar a alguien que sí pueda. La amenaza implícita era clara. Matías sabía que si Alejandro convencía a Catalina de contratar ayuda externa, ella lo interpretaría como una falla personal suya, una prueba de que no era capaz de cumplir con sus responsabilidades como esposo. En el mundo de Alejandro, un hombre que no podía encargarse de los invitados de su esposa no servía para nada. No es necesario contratar a nadie, murmuró Matías, derrotado. Yo puedo hacerlo. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla de proporciones épicas. Matías se levantaba a las 4 de la mañana para adelantar todo lo que pudiera de los preparativos. Sus manos, que siempre habían sido su herramienta más valiosa para sostener cámaras y manipular equipo fotográfico, comenzaron a agrietarse y sangrar por el exceso de trabajo. Pelar nueces durante horas, cortar verduras en cantidades industriales y amasar masa para decenas de tamales había convertido sus dedos en un mapa de pequeñas heridas dolorosas. En el centro cultural, sus alumnos notaron el cambio drástico en su profesor. Matías, que siempre había sido enérgico y entusiasta, ahora parecía un autómata funcionando en piloto automático. Sus explicaciones eran menos detalladas, sus demostraciones menos precisas y, más de una vez, se quedaba en silencio a mitad de una frase, perdido en pensamiento sobre todo lo que tendría que hacer al volver a casa. Javier, el estudiante que siempre hacía preguntas profundas, se le acercó después de la clase del jueves. «Profe Matías», dijo con genuina preocupación, «¿se encuentra bien? Lo veo muy cansado últimamente». Matías intentó sonreír, pero sus ojos traicionaron el agotamiento que sentía. «Solo estoy organizando una cena familiar grande, Javier. Nada que no pueda manejar». «Si necesita ayuda», ofreció el joven, «varios compañeros estaríamos encantados de darle una mano. Usted siempre nos ha apoyado tanto». La oferta tocó profundamente el corazón de Matías. En el centro cultural, rodeado de estudiantes que lo respetaban y valoraban su conocimiento, se sentía apreciado de una forma que ya no experimentaba en su hogar. Pero también sabía que involucrarlos en sus problemas familiares sería inapropiado. «Te lo agradezco mucho, Javier», respondió con sinceridad, «pero esto es algo que tengo que hacer yo solo». Esa noche, Lucas encontró a su padre en la cocina, pasada la medianoche, llorando en silencio mientras pelaba nueces con los dedos llenos de heridas. El adolescente se había levantado para ir al baño y había visto la luz encendida en la planta baja. Sin hacer ruido, se acercó y observó el estado lamentable en el que se encontraba Matías. «Papá», susurró, acercándose lentamente. «¿Qué estás haciendo?». Matías se sobresaltó y rápidamente se secó las lágrimas, intentando ocultar su dolor. «Solo estoy adelantando algunas cosas para la cena, hijo. Vete a dormir, mañana tienes colegio». Lucas se sentó junto a él y tomó algunas nueces. «Déjame ayudarte. No puedes hacer todo esto tú solo». «No, Lucas», dijo Matías con firmeza.
tú tienes que estudiar. Esta es mi responsabilidad. ¿Responsabilidad de quién?, preguntó el chico, con una madurez que sorprendió a su padre. ¿Por qué mamá y el abuelo no están aquí ayudándote? ¿Por qué siempre tienes que hacerlo todo tú? La pregunta de su hijo puso en palabras lo que Matías había sentido durante años, pero nunca se había atrevido a decir. ¿Por qué, efectivamente, toda la responsabilidad de una cena que beneficiaría principalmente a Catalina recaía únicamente sobre él? Así son las cosas, hijo, respondió Matías, repitiendo las frases que había escuchado de Alejandro durante años. Los esposos nos encargamos de que todo esté perfecto para recibir a los invitados. Pero papá, insistió Lucas, esto no es normal. Mis amigos me cuentan que sus padres organizan las fiestas juntos, que comparten las tareas. ¿Por qué en nuestra casa todo recae sobre ti? Matías no tenía una respuesta que lo convenciera ni a él mismo. Se quedaron trabajando juntos hasta las 2 de la mañana, pelando nueces en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El viernes por la tarde, cuando Matías regresó del supermercado con el quinto viaje de compras de la semana, encontró a Catalina en la sala con sus hermanos mayores, Alejandro y, junto con sus esposas. Don Alejandro presidía la reunión como un monarca recibiendo a sus cortesanos, y todos parecían divertirse de lo lindo, discutiendo los planes para la cena de Nochebuena. Matías entró cargando bolsas pesadas repletas de ingredientes, con el cabello revuelto por el viento y la camisa arrugada por el esfuerzo de acarrear las compras. Al verlo, Catalina frunció el ceño con un gesto de desaprobación que no pasó desapercibido para nadie en la sala. Matías, dijo con voz alta y deliberadamente crítica, ¿cómo es posible que llegues en ese estado cuando tenemos visitas? Un hombre de tu edad debería saber presentarse adecuadamente. El comentario le cayó como una bofetada pública. Las cuñadas lo miraron con una mezcla de lástima y superioridad, mientras que Alejandro, su cuñado mayor, intercambiaban miradas incómodas sin decir nada. Don Alejandro, sentado en su sillón, observaba la escena con una media sonrisa, y Catalina ni siquiera interrumpió su sorbo de vino para suavizar la humillación. Disculpen, murmuró Matías, sintiéndose avergonzado frente a toda la familia. Solo estaba trayendo las compras para la cena. Ah, la famosa cena, dijo Alejandro con tono burlón. Catalina nos ha contado que será algo espectacular. Espero que sepas manejar tanta gente, Matías. Sería muy vergonzoso que algo saliera mal, añadió, sobre todo considerando que mi hermana se está jugando su reputación profesional con esta noche. Los invitados son gente muy importante, no puedes permitirte errores. Matías sintió como el peso de las expectativas se hacía aún más insoportable. No solo debía preparar una cena perfecta para 46 personas, sino que ahora toda la familia extendida estaba al tanto y esperaba que cumpliera con estándares imposibles. No se preocupen, logró decir con voz temblorosa. Todo saldrá bien. Más vale, sentenció Catalina con tono amenazante, porque si algo falla, todos sabrán exactamente de quién fue la culpa. Esa noche, después de que los invitados se marcharan, Matías se encerró en el baño y lloró hasta quedarse sin lágrimas. Se miró en el espejo y vio a un hombre que había perdido por completo su dignidad y amor propio. Sus manos estaban destrozadas, la espalda le dolía por cargar peso excesivo, sus ojos hinchados por el llanto y la falta de sueño, y su espíritu, completamente quebrado. Por primera vez en 12 años de matrimonio, comenzó a fantasear con la idea de desaparecer. Imaginaba levantarse una mañana, tomar un avión a cualquier lugar lejano y no volver jamás a cocinar ni organizar nada para gente que no valoraba su esfuerzo. La fantasía se sentía tan real y tan tentadora que le asustó su propia intensidad. A la mañana siguiente, sábado, Matías despertó con fiebre y dolor de garganta. Su cuerpo, después de días de abuso y falta de descanso, finalmente había dicho basta. Pero cuando intentó quedarse en cama, don Alejandro apareció en la puerta con el ceño fruncido. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó con tono acusador.
Faltan 6 días para la cena y todavía hay muchísimo que hacer. No es momento para enfermarse. Don Alejandro, dijo Matías con voz ronca. Me siento muy mal. Creo que necesito descansar aunque sea unas horas. El descanso puede esperar hasta después de la cena, declaró el hombre sin mostrar ni una pizca de compasión. Los compromisos familiares están antes que los caprichos personales. Matías se levantó como pudo y, arrastrando los pies, se dirigió a la cocina para continuar con su infierno personal. Una hora después, Lucas lo encontró allí, cortando verduras con movimientos mecánicos y fiebre alta. Papá, estás enfermo, dijo alarmado. Deberías estar en cama. No puedo, hijo, respondió Matías con voz débil. Hay demasiado que hacer. Lucas lo miró con una mezcla de amor y rabia que lo sorprendió a sí mismo. Por primera vez en sus 14 años de vida, comenzó a odiar activamente la dinámica de su familia y a planear, en silencio, maneras de ayudar a su padre, aunque eso significara desobedecer a su madre y a su abuelo. La presión había alcanzado un punto insostenible y Matías sabía que algo tenía que ceder. Lo que no imaginaba era que ese algo sería él mismo. La mañana del 24 de diciembre llegó envuelta en una neblina espesa que parecía presagiar el caos que estaba por desatarse. Matías se despertó a las 4 de la madrugada con la garganta en carne viva y las manos tan hinchadas que apenas podía cerrar los puños. Durante los últimos 3 días había trabajado sin descanso, durmiendo apenas un par de horas por noche, alimentándose únicamente de café y de los restos de comida que encontraba mientras cocinaba. Su cuerpo había llegado al límite, pero su mente se sentía extrañamente clara, como si la desesperación hubiera quemado todas las dudas y miedos que normalmente lo frenaban. Se dirigió a la cocina y encontró el desastre que había quedado de la noche anterior, pilas de platos sucios hasta el techo, ingredientes esparcidos por todas las superficies y el olor penetrante de especias impregnado en cada rincón del departamento. Los tamales estaban listos, la cochinita pibil marinándose, los chiles en nogada esperando su última capa de nueces recién peladas. Todo avanzaba según el plan maestro que Matías había diseñado con precisión casi militar, pero él se sentía como un soldado que había perdido toda fe en la guerra que estaba librando. A las 7 de la mañana, Catalina bajó impecablemente vestida, con una blusa de seda blanca y pantalones entallados, lista para su día triunfal como la anfitriona perfecta. Al verlo en medio del caos culinario, frunció el ceño con disgusto. Matías, esto se ve terrible, dijo con tono crítico. Los invitados llegarán a las 8 de la noche y la casa parece zona de guerra. Espero que tengas tiempo de limpiar todo esto y arreglarte apropiadamente antes de que llegue alguien. Matías la miró con una expresión que Catalina no le había visto en 12 años de matrimonio. No era sumisión, ni tristeza, ni siquiera enojo. Era algo mucho más peligroso, indiferencia total. Por primera vez en años, veía a su esposa exactamente como lo que era, una extraña egoísta que había olvidado por completo que él era un ser humano con sentimientos y necesidades. Claro, Catalina, respondió con una calma antinatural. Todo estará perfecto para cuando regreses. Ella lo observó por un instante. Percibiendo que algo había cambiado en su tono, pero sin identificar qué. Se sirvió su café y se marchó sin despedirse. Como siempre, don Alejandro apareció una hora después, vestido con su mejor traje oscuro y sus gemelos de plata, listo para recibir cumplidos por la cena que, en realidad, Matías estaba preparando. Al entrar a la cocina, su primera reacción fue de horror teatral. «Dios mío, Matías», exclamó dramáticamente. «¿Cómo es posible que todo esté tan desordenado? Los invitados no pueden ver la casa en este estado». «No se preocupe, don Alejandro», dijo Matías con la misma calma inquietante. «Todo estará listo a tiempo». «Más vale», gruñó el hombre. «Catalina y yo vamos a comprar las flores para los centros de mesa y a recoger los vinos que encargamos. Cuando regresemos, espero encontrar este lugar transformado en un espacio digno de recibir a gente importante». Matías asintió sin decir palabra,
y Alejandro se marchó con una sensación extraña, como si hubiera algo amenazante en la tranquilidad de su yerno. Minutos después, Lucas bajó a desayunar y encontró a su padre sentado en medio del caos, bebiendo una taza de té y mirando por la ventana con expresión pensativa. El chico había pasado las últimas noches preocupado por el estado físico y emocional de Matías, y había tomado la decisión de faltar a la posada navideña de su colegio para quedarse en casa y ayudarlo. Papá, dijo, sentándose junto a él, falté a la fiesta de la escuela. Me quedo aquí para ayudarte con todo. Matías miró a su hijo y, por primera vez en días, sonrió con genuina calidez. Tomó las manos de Lucas entre las suyas y las apretó suavemente. Hijo, le dijo con voz tierna, no tienes que sacrificar tu diversión por los caprichos de tu madre y tu abuelo. Ve a tu posada. Diviértete. Sé joven y libre mientras puedas. Pero papá, no puedo dejarte solo con todo esto, protestó Lucas. No es justo. Tienes razón, respondió Matías con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. No es justo. Pero a veces en la vida tenemos que tomar decisiones para cambiar las cosas que no son justas. Un escalofrío recorrió a Lucas al escuchar esas palabras. Había algo definitivo en el tono de su padre, algo que sonaba a despedida. Pero Matías lo tranquilizó, le preparó su desayuno favorito y lo convenció de que fuera a la posada, prometiéndole que todo estaría bien cuando regresara. Cuando Lucas se marchó, Matías quedó completamente solo en el departamento. El silencio que lo envolvía era profundo y pacífico, muy distinto al caos constante de voces exigentes y críticas que había llenado su vida durante tantos años. Caminó lentamente hacia su habitación como si fuera un sonámbulo, siguiendo un impulso que no podía controlar. Abrió el armario y sacó una maleta que no había usado desde su viaje de bodas, 12 años atrás. Comenzó a empacar con movimientos deliberados y calmados, su ropa favorita, algunos documentos importantes, fotografías de Lucas y el dinero que había estado ahorrando en secreto durante años, guardando discretamente parte de lo que ganaba en trabajos fotográficos independientes. No era mucho, pero sería suficiente para empezar. Mientras doblaba la ropa, su mente se llenó de recuerdos del hombre que había sido antes de convertirse en el esposo invisible de Catalina. Recordó sus sueños de abrir su propio estudio, sus planes de recorrer Sudamérica capturando paisajes y rostros, su pasión por contar historias a través de la lente. ¿Cuándo había perdido todo eso? ¿Cuándo había aceptado convertirse en una sombra de sí mismo? La respuesta llegó con una claridad dolorosa, lo había perdido poco a poco, día tras día, año tras año, cada vez que había elegido mantener la paz en lugar de defender su dignidad. Cada vez que había aceptado una humillación para evitar un conflicto, cada vez que había puesto las necesidades de todos los demás por encima de las suyas. Se dirigió al escritorio y sacó una hoja de papel. Con mano temblorosa pero decidida, comenzó a escribir una carta para su hijo. Mi querido Lucas, cuando leas esta carta, yo ya me habré ido. Quiero que sepas que esta decisión no tiene nada que ver contigo. Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida y te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Pero ya no puedo seguir viviendo una vida que no es mía, siendo un hombre que no reconozco cuando me miro al espejo. Durante 12 años he intentado ser el esposo perfecto, el yerno obediente, el hombre que nunca causa problemas ni tiene necesidades propias. Pero al hacerlo, he perdido completamente a Matías Quintana, el hombre que era antes de casarme con tu madre. Necesito encontrarlo de nuevo, y para eso debo alejarme de todo lo que me recuerda en lo que me he convertido. No estoy huyendo de ti, hijo. Estoy huyendo hacia mí mismo. Algún día, cuando seas mayor, espero que puedas entender que a veces un padre tiene que ser valiente y, sí, egoísta, para enseñarle a su hijo que nunca debe aceptar ser tratado como menos de lo que vale. Te llamaré pronto. Te amo infinitamente. Tu papá, Matías. Dobló la carta con cuidado y la dejó sobre la almohada de Lucas. Luego regresó a la cocina, donde toda la comida para 46 personas esperaba ser terminada y servida.
Por un instante, sintió la tentación de cumplir hasta el final con las expectativas que otros habían impuesto sobre él. Pero entonces recordó las palabras crueles de Alejandro, la indiferencia constante de Catalina, la humillación pública frente a sus cuñadas, y supo que ya había hecho suficiente. Apagó todas las hornillas, cerró el refrigerador y dejó todo exactamente como estaba, un recordatorio tangible de todo el trabajo que había hecho solo, de toda la responsabilidad que había cargado sin ayuda, de todo el esfuerzo que nadie había valorado. Tomó su maleta, sus documentos y las llaves del coche. Antes de salir, se miró una última vez en el espejo del recibidor. El hombre que lo observaba desde el reflejo ya no era el Matías agotado y derrotado de la mañana, era alguien distinto, alguien que había tomado el control de su propia vida por primera vez en 12 años. El trayecto hasta la terminal de autobuses fue surreal. Matías condujo por las calles de Buenos Aires como si fuera la última vez que las vería, grabando en su memoria los lugares que habían sido testigos de su vida durante tantos años. Al llegar, dejó el coche en el estacionamiento y envió un mensaje de texto a Catalina con la ubicación, sin más explicación. En el mostrador de una compañía de transporte compró un boleto para el primer servicio disponible hacia Rosario. No tenía un plan específico, no sabía dónde se quedaría ni qué haría al llegar. Lo único que sabía era que necesitaba estar lo más lejos posible de la cena de Nochebuena que había consumido sus últimas semanas. Mientras esperaba en la sala de embarque, sintió una mezcla extraña de terror y euforia. Por primera vez en 12 años no sabía qué iba a pasar en las siguientes horas, y esa incertidumbre se sentía como la libertad más pura que había experimentado jamás. El autobús partió a las 5 de la tarde. Mientras se alejaba de la ciudad, Matías vio cómo las luces de Buenos Aires quedaban atrás y sintió que una parte de su vida se cerraba para siempre. A las 6:30, cuando debería haber estado en su cocina dando los toques finales a la cena, viajaba hacia una nueva vida, a cientos de kilómetros de distancia. Mientras tanto, en el departamento que había abandonado, Catalina y don Alejandro regresaron a las 7 de la noche cargados de flores y vino, esperando encontrar la transformación milagrosa que Matías siempre lograba realizar. Lo que encontraron fue el mismo caos que habían dejado por la mañana, con la diferencia de que ahora reinaba un silencio ominoso que les heló la sangre. «Matías», gritó Catalina desde la entrada. «¿Dónde estás?» No hubo respuesta. Alejandro se dirigió a la cocina y se quedó paralizado al ver que nada había avanzado, los tamales seguían sin terminar, la cochinita pibil no había salido del horno, los chiles en nogada estaban a medio preparar. «Algo está muy mal», murmuró con un pánico creciente en la voz. Catalina subió corriendo las escaleras, llamando a su marido. Al entrar en la recámara matrimonial encontró el armario abierto y varios cajones vacíos. Su primera reacción fue de confusión, luego de negación y, finalmente, de un terror absoluto cuando la realidad comenzó a asentarse en su mente. A las 8 en punto. Los primeros invitados comenzaron a llegar. Los hermanos Suárez, elegantemente vestidos y con rostros expectantes, tocaron a la puerta esperando ser recibidos por la famosa cena que Catalina había prometido. Lo que encontraron fue a una anfitriona descompuesta y una casa sumida en el caos. «¿Dónde está su esposo?», preguntó la señora Suárez, notando de inmediato que algo estaba terriblemente mal. «Tenemos una situación familiar», balbuceó Catalina, sin saber cómo explicar que su marido había desaparecido literalmente. Uno tras otro, los 46 invitados fueron llegando y encontrando la misma escena surreal, una casa sin anfitrión, una cena sin preparar y una Catalina cada vez más desesperada, inventando explicaciones que sonaran creíbles. Don Alejandro, que había pasado semanas presumiendo sobre la cena espectacular que su yerno iba a preparar, se encerró en su habitación fingiendo una jaqueca para no enfrentar la humillación de tener que explicar la ausencia de Matías. El padre, quien había sido invitado como una figura respetada de la comunidad, fue el primero en darse cuenta de que Matías no había tenido una emergencia imprevista, sino que había tomado una decisión deliberada.
Mientras Catalina corría de un lado a otro como si intentara apagar un incendio invisible, el padre se acercó a Lucas, que había regresado de su posada escolar para encontrarse con el caos absoluto. «Hijo», le dijo el sacerdote con suavidad, «¿sabes dónde está tu papá?». Lucas, que había encontrado la carta de Matías y comprendido perfectamente lo que había pasado, miró al padre con los ojos llenos de lágrimas, pero también de orgullo. «Mi papá se fue», respondió con voz firme, «y creo que hizo lo correcto». Los invitados, cansados de esperar una cena que evidentemente no iba a materializarse, comenzaron a marcharse uno por uno. Las miradas de juicio, los comentarios murmurados y las sonrisas de lástima que Catalina y don Alejandro recibieron esa noche fueron más devastadores que cualquier reproche directo. Para cuando el último invitado se fue, el departamento quedó sumido en un silencio que parecía gritar la ausencia de Matías. Catalina se dejó caer en el sillón, rodeada de los restos de sus ambiciones sociales destruidas y, por primera vez en 12 años de matrimonio, comenzó a preguntarse quién había sido realmente el hombre con el que había estado viviendo todo ese tiempo. Matías, mientras tanto, llegaba a Rosario sintiéndose como si hubiera vuelto a nacer. No sabía qué le deparaba el futuro, pero tenía claro que nunca más sería el hombre invisible que había dejado atrás en Buenos Aires. La primera noche la pasó en una pequeña hostería cerca de la terminal, despierto hasta la madrugada, sintiendo una mezcla extraña de liberación y miedo. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba la cara de Catalina al descubrir su ausencia, la desesperación de Alejandro frente a los invitados y, sobre todo, la expresión de Lucas al leer su carta. El remordimiento por haber dejado a su hijo luchaba contra el alivio de haber escapado, por fin, de una prisión que él mismo había ayudado a construir durante más de una década. Al amanecer del 25 de diciembre, Matías se duchó y se vistió con ropa que no usaba en años. Una camisa de lino azul que había comprado para una ocasión especial que nunca llegó y unos zapatos cómodos que Catalina siempre había criticado por poco elegantes. Al mirarse en el espejo de la habitación, vio algo que no había visto en mucho tiempo, a Matías Quintana, no al esposo de Catalina Valdés. Salió a caminar por las calles de la ciudad sin rumbo fijo, disfrutando la sensación de poder decidir hacia dónde ir sin pedir permiso ni dar explicaciones. Se detuvo en una cafetería pequeña y acogedora en el centro, donde pidió un café con leche y unas medialunas. Comió despacio, saboreando cada bocado sin la prisa constante que había marcado sus comidas durante años, y se dio cuenta de que había olvidado por completo cómo se sentía disfrutar de la comida sin pensar en quién más debía alimentar. En la mesa de al lado, escuchó a una pareja de turistas chilenos preguntarle al mozo por los mejores espacios de fotografía contemporánea en la ciudad. El camarero mencionó varios nombres, pero uno captó de inmediato su atención: Luz y Sombra, la galería de Javier Rojas, su amigo de juventud con quien había perdido contacto hacía años. Javier había sido su compañero en la escuela de fotografía, y juntos habían soñado con revolucionar el arte visual combinando técnicas clásicas con propuestas modernas y arriesgadas. Mientras Matías había abandonado sus sueños para convertirse en un esposo sometido, Javier había perseguido los suyos hasta convertirse en uno de los fotógrafos más reconocidos del país. Matías recordó vívidamente las largas conversaciones que tenía con Javier sobre fotografía, la vida y sus planes para el futuro, cuando ambos creían que el mundo estaba lleno de posibilidades infinitas. Sin pensarlo dos veces, Matías tomó un taxi y se dirigió hacia la galería de su viejo amigo. Durante el trayecto, sus nervios se intensificaron. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicaría su repentina aparición después de tantos años de silencio? ¿Lo recordaría siquiera? Luz y Sombra estaba ubicada en una antigua casona restaurada en el barrio de Pichincha, con un patio interior lleno de plantas nativas y una decoración que combinaba a la perfección lo clásico con lo contemporáneo. Matías se quedó de pie frente a la entrada durante varios minutos, admirando el lugar que representaba exactamente el tipo de espacio creativo que él había soñado dirigir alguna vez. Al entrar, le pidió a la recepcionista hablar con el fotógrafo Javier Rojas. La joven lo miró con curiosidad, preguntándole si tenía cita previa,
pero algo en la expresión de Matías la convenció de ir a buscarlo. 5 minutos después, una voz familiar resonó desde el fondo. Matías Quintana, no lo puedo creer. Javier apareció limpiándose las manos con un paño, con el cabello salpicado de canas y algunas líneas de expresión que no tenía 20 años atrás, pero con la misma sonrisa amplia y los mismos ojos llenos de pasión que Matías recordaba. Sin dudarlo, lo abrazó con el cariño genuino de quien reencuentra a un hermano perdido. Javier, murmuró Matías, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. Necesitaba verte. Javier lo estudió con la mirada, notando de inmediato que algo profundo había cambiado en su viejo amigo. El Matías que él recordaba era un hombre lleno de vida y ambición, pero la persona que tenía delante parecía haber atravesado una batalla muy dura. Ven, dijo, tomándolo del brazo. Vamos a mi oficina, tenemos mucho de qué hablar. Durante las siguientes 2 horas, Matías le contó todo, su matrimonio con Catalina, los años de humillaciones constantes, la intromisión y el control de Alejandro, la cena de Nochebuena que había sido la gota que derramó el vaso, y su decisión de escapar, que lo había llevado hasta allí. Javier lo escuchó sin interrumpir, asintiendo con comprensión y ofreciéndole pañuelos cuando las lágrimas finalmente llegaron. Matías, dijo cuando él terminó, ¿te das cuenta de lo que acabas de hacer? Acabas de salvarte la vida. El hombre que conocí hace 20 años nunca habría aceptado ser tratado así. Me alegra saber que todavía existe dentro de ti. No sé si todavía existe, confesó Matías. He pasado tanto tiempo siendo lo que otros esperaban de mí, que ya ni siquiera sé quién soy realmente. Entonces vamos a averiguarlo, declaró Javier con determinación. Quédate en Rosario unos días, trabaja conmigo en la galería, redescubre tu pasión, recuerda por qué decidiste dedicarte a la fotografía. El Matías que yo conocía tenía un talento extraordinario y una visión única. Vamos a encontrarlo. Esa misma tarde, Javier lo llevó a recorrer varios mercados de pulgas y ferias de arte locales, mostrándole cámaras antiguas, lentes especiales y técnicas nuevas que se habían desarrollado en la fotografía contemporánea. Matías se sintió como un niño en una juguetería, redescubriendo la emoción de explorar encuadres, luces y texturas, sin la presión de tener que complacer a nadie más que a sí mismo. Mientras tanto, en Buenos Aires, las consecuencias de la huida de Matías se extendían como ondas expansivas por toda la comunidad. La historia del esposo que había abandonado la cena navideña más importante del año se había convertido en el chisme más comentado del barrio de Palermo. Las versiones variaban, algunos decían que Matías había sufrido una crisis nerviosa, otros aseguraban que había descubierto una infidelidad de Catalina. Pero todos coincidían en que algo muy serio había ocurrido en la familia Valdés Quintana. Catalina había faltado a su estudio de arquitectura durante 3 días, encerrada en el departamento, alternando entre la furia y la desesperación. Su imagen de mujer exitosa y respetada se había hecho pedazos frente a toda la comunidad, y no sabía cómo recomponerla. Por primera vez en su vida, se veía obligada a enfrentar las consecuencias de sus actos sin tener a Matías allí para resolver los problemas que ella misma había creado. Don Alejandro había caído en cama, fingiendo estar gravemente enfermo para evitar enfrentar a los vecinos que venían a preguntar por Matías, con rostros de falsa preocupación y una curiosidad imposible de disimular. El hombre que siempre había presumido de haber criado a su hija para ser una esposa ejemplar, ahora debía lidiar con el hecho de que esa misma hija había sido abandonada por su marido frente a toda la comunidad. Lucas era quien más sufría en medio del caos. El adolescente había leído la carta de su padre docenas de veces, intentando comprender por completo las razones detrás de su decisión. Aunque parte de él estaba furiosa por haber sido dejado atrás, otra parte más profunda admiraba en secreto el valor que había demostrado Matías. Había sido testigo de años de maltrato hacia su padre y, aunque le dolía admitirlo, sabía que su madre y su abuelo se merecían lo que estaba ocurriendo. El padre visitó la casa de los Valdés el 28 de diciembre. Como líder espiritual respetado en la comunidad, había decidido intervenir antes de que la situación se desbordara por completo.
Encontró a Catalina en la sala, despeinada, con la ropa arrugada y una copa de vino en la mano a plena luz del día. Catalina, dijo el sacerdote con voz firme pero comprensiva, tenemos que hablar seriamente sobre lo que pasó. Padre, respondió ella con amargura, mi esposo me humilló frente a toda la comunidad. Me abandonó en el momento más importante, sin explicación alguna. ¿Cómo puedo perdonar algo así? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Matías tomó esa decisión? Replicó el padre, sentándose frente a ella. Un hombre no abandona su hogar de la nada. Algo muy grave tuvo que pasar para que llegara a ese extremo. Matías siempre ha sido exagerado, murmuró Catalina, aunque su voz sonaba menos convincente que antes. El padre pasó la siguiente hora haciéndole preguntas incómodas, ¿cuándo había sido la última vez que había ayudado a Matías con las tareas del hogar? ¿Cuándo había sido la última vez que lo había invitado a cenar solo por el placer de su compañía? ¿Cuándo había sido la última vez que le había preguntado por sus sueños, sus miedos, sus esperanzas? Cada pregunta era como un puñal que se hundía más en la conciencia de Catalina. Poco a poco comenzó a darse cuenta de que, durante años, había tratado a Matías como un asistente doméstico en lugar de como su esposo, y que su padre había sido su cómplice en esa dinámica tóxica. Pero padre, dijo Catalina con voz quebrada, ¿cómo puedo arreglar algo que he estado destruyendo durante 12 años? Primero, respondió el sacerdote, tienes que reconocer por completo el daño que has causado. Segundo, debes estar dispuesta a cambiar radicalmente tu comportamiento. Y tercero, aceptar que Matías tiene todo el derecho de decidir si quiere darte una segunda oportunidad o no. En Rosario, Matías había pasado una semana trabajando en la galería de Javier, redescubriendo poco a poco su pasión por la fotografía. Cada día se sentía más fuerte, más seguro de sí mismo, más conectado con el hombre que había sido antes de perderse en el matrimonio. Javier lo había puesto a cargo de preparar una exposición especial de fin de año, y Matías había diseñado una serie de imágenes que combinaban técnicas clásicas con influencias contemporáneas, creando una propuesta visual única que impresionó a todos los asistentes. Matías, le dijo Javier después de una noche particularmente exitosa, tienes que quedarte aquí. Abre tu propio estudio, le dijo Javier con convicción. Tienes el talento, tienes la experiencia y ahora tienes la libertad para hacer lo que siempre quisiste. Matías lo consideró seriamente. La idea de comenzar una nueva vida en Rosario, lejos de todo lo que lo había lastimado, era tremendamente tentadora. Pero también sabía que tenía asuntos pendientes en Buenos Aires, especialmente con Lucas, y que huir para siempre no resolvería realmente los problemas que había dejado atrás. Primero tengo que regresar y cerrar algunos círculos, le dijo finalmente a Javier. Si después de eso todavía quiero mudarme, lo haré. Pero tiene que ser una decisión tomada desde la paz, no desde el miedo. El 3 de enero, Matías tomó un autobús de regreso a Buenos Aires. Durante las 2 semanas que había pasado en Rosario, había recibido docenas de llamadas de Catalina, de don Alejandro y de Lucas, pero no había contestado ninguna. Necesitaba ese tiempo para sanar y fortalecerse antes de enfrentar a su familia. Al bajar del ómnibus, Matías se sintió completamente diferente al hombre que había huido 2 semanas atrás. Caminaba con la espalda recta, la cabeza en alto y una seguridad en sí mismo que no había tenido en años. Había recuperado su dignidad y estaba decidido a no volver a perderla jamás. Tomó un taxi directamente a su casa. Al llegar, encontró el jardín descuidado, las cortinas cerradas y un ambiente general de desolación que contrastaba dramáticamente con el orden impecable que él había mantenido durante más de una década. Catalina salió corriendo cuando escuchó el taxi, con los ojos llenos de lágrimas y una expresión de alivio mezclada con temor. Matías, dijo con voz temblorosa. Gracias a Dios que volviste. Pensé que te había perdido para siempre. Matías la miró con una calma que la desarmó por completo. No era la mirada sumisa del esposo que había sido, ni la mirada furiosa que ella esperaba. Era la mirada de un hombre que había encontrado su poder y estaba dispuesto a usarlo.
Catalina, dijo con voz firme pero serena, tenemos que hablar. Pero primero quiero ver a Lucas. Su hijo salió corriendo y se lanzó a sus brazos, llorando de alivio y felicidad. Matías lo abrazó con fuerza, disculpándose por haberse ido, pero explicándole que había sido necesario para poder regresar como un padre más fuerte. Papá, le susurró Lucas al oído, estoy orgulloso de vos. Hiciste lo que tenías que hacer. Esa noche, Matías se sentó con Catalina y don Alejandro en la sala. La atmósfera era tensa, pero él irradiaba una seguridad que nunca antes había mostrado. Antes de que digan cualquier cosa, comenzó, quiero que sepan que he regresado, pero no de la misma manera que me fui. He vuelto como un hombre nuevo, con condiciones nuevas. Y si no están dispuestos a aceptarlas, me iré otra vez, y esta vez será para siempre. Catalina y don Alejandro intercambiaron miradas nerviosas, dándose cuenta de que la dinámica familiar había cambiado irreversiblemente. Primera condición, nunca más volveré a ser tratado como un empleado en mi propia casa. Si organizan una reunión o una cena, será una decisión que tomemos juntos, con responsabilidades compartidas y ayuda real, no solo de palabra. Segunda condición, don Alejandro, usted puede vivir aquí, pero ya no va a decidir sobre mi vida, mi trabajo, mi comida o cualquier otro aspecto de mi existencia. Tercera condición, Catalina, si querés seguir casada conmigo, vas a tratarme con respeto, consideración y como tu igual, no como tu subordinado. Y si no aceptan estas condiciones, concluyó Matías con voz firme, mañana mismo me voy, pido el divorcio, me llevo a Lucas y empiezo mi propia vida en otro lugar donde me valoren como merezco. El silencio que siguió fue ensordecedor. Catalina y don Alejandro comprendieron que Matías no estaba negociando ni pidiendo permiso, estaba estableciendo límites no negociables y, por primera vez en 12 años, eran ellos quienes debían decidir si estaban dispuestos a cambiar. Matías, dijo Catalina finalmente, con la voz quebrada, acepto todas tus condiciones. He tenido 2 semanas para pensar en todo lo que te hice y tienes razón en todo. No merezco otra oportunidad, pero si me la das, prometo que las cosas van a ser diferentes. Don Alejandro, que había permanecido callado durante toda la conversación, habló al fin con voz apagada. Matías, yo no sabía que te hacíamos sentir tan mal. Pensé que así eran las cosas, como siempre habían sido. Las cosas pueden cambiar si todos ponemos de nuestra parte, respondió Matías con firmeza, pero sin crueldad. Pero tiene que ser un cambio real, no solo de palabra. Los meses siguientes fueron una transformación completa para la familia Valdés Quintana. Matías y Catalina comenzaron terapia matrimonial, donde ella aprendió a reconocer y modificar patrones de comportamiento que había repetido durante años. Don Alejandro, aunque con dificultad, empezó a respetar los límites que Matías había establecido y poco a poco desarrolló una relación más sana con su yerno. Matías regresó a trabajar en la galería de Javier con una energía renovada y, además, comenzó a planear la apertura de su propio estudio fotográfico en Buenos Aires, con el apoyo y asesoría de su amigo desde Rosario. Lucas, que había sido testigo de toda la transformación, se convirtió en el mayor admirador de su padre. El joven había aprendido una lección invaluable, que un hombre nunca debe aceptar ser tratado como menos de lo que vale y que, a veces, es necesario arriesgarlo todo para recuperar la dignidad perdida. El día que Matías inauguró Horizontes de Luz, su estudio, toda la comunidad que alguna vez había murmurado sobre su huida acudió a celebrar con él. El hombre que una vez había trabajado solo para preparar una cena para 46 personas sin recibir reconocimiento, ahora era dueño de su propio negocio, respetado por su comunidad y admirado por su familia. Matías había aprendido que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. Que poner límites no es crueldad, sino necesidad. Y, más importante aún, que nunca es demasiado tarde para salvarse a uno mismo y comenzar la vida que siempre se mereció vivir. La historia de Matías Quintana nos deja una de las lecciones más poderosas que podemos aprender, que nunca es tarde para recuperar la dignidad que hemos perdido en el camino.
Durante 12 años, Matías vivió en una prisión invisible, construida ladrillo a ladrillo con cada humillación que aceptó, cada límite que no puso, cada vez que eligió la paz momentánea sobre su bienestar permanente. ¿Cuántas veces nos encontramos viviendo la vida de otra persona, cumpliendo expectativas ajenas, moldeándonos para encajar en roles que otros diseñaron para nosotros? Matías nos muestra que el momento más aterrador de nuestras vidas puede convertirse también en el más liberador, cuando finalmente decidimos que ya no podemos seguir siendo menos de lo que valemos. El autobús que tomó Matías no lo llevó solo a Rosario, lo llevó hacia sí mismo. Nos recuerda que, a veces, tenemos que alejarnos físicamente de las situaciones tóxicas para poder ver con claridad quiénes somos realmente cuando no estamos tratando de complacer a nadie más. En la distancia, rodeado de personas que lo valoraban por quien era y no por lo que podía hacer por ellas, Matías redescubrió su esencia. Su verdadera fortaleza no estuvo en huir, sino en regresar. Regresó transformado, con límites claros, con amor propio restaurado y con la determinación inquebrantable de no volver a aceptar migajas cuando merecía el banquete completo. Su regreso nos enseña que enfrentar nuestros miedos y establecer límites saludables no es crueldad, es supervivencia emocional. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿En qué áreas estamos aceptando menos de lo que merecemos? ¿Cuántas veces hemos callado cuando deberíamos haber hablado? ¿Cuántas humillaciones hemos normalizado en nombre del amor, la familia o la paz? Matías nos demuestra que el respeto hacia uno mismo debe ser innegociable y que enseñar a otros cómo tratarnos es una de nuestras responsabilidades más importantes. El renacimiento de Matías no fue solo personal, también fue familiar. Al salvarse a sí mismo, salvó también a su hijo Lucas, quien aprendió que un hombre fuerte no es el que aguanta todo en silencio, sino el que tiene el valor de decir, hasta aquí. Le mostró a Catalina que el amor verdadero requiere respeto mutuo, no sumisión. Incluso le enseñó a don Alejandro que las tradiciones pueden evolucionar sin perder su esencia. La historia de Matías nos recuerda que no somos responsables de cambiar a las personas que nos lastiman, pero sí somos responsables de protegernos de ese daño. Que establecer límites no nos convierte en personas malas, sino en personas que se valoran. Que el amor propio no es egoísmo, es la base de todas las relaciones saludables que podemos tener en la vida. Cada uno de nosotros tiene derecho a ser tratado con dignidad, respeto y consideración. Si estás viviendo una situación similar a la de Matías, recuerda que siempre tienes opciones, aunque no las veas claramente en este momento. A veces, la decisión más amorosa que podemos tomar es hacia nosotros mismos, y ese amor bien dirigido puede transformar no solo nuestras vidas, sino también las de todos los que nos rodean. La cámara de Matías se convirtió en la metáfora de su vida. Durante años capturó imágenes para complacer a otros, mientras él mismo se moría de hambre emocional. Cuando finalmente decidió enfocar su lente hacia su propia alma, descubrió que tenía mucho más que ofrecer al mundo. Su estudio, Horizontes de Luz, no solo exhibe fotografías, ofrece esperanza a todas las personas que han perdido de vista su propio valor.